Epicentro 1, CMI. 2 generales activos investigados por falsos positivos. Los cita la JEP. Gobierno dicta decreto regulando aspersión aérea con glifosato. Minjusticia presenta informe a Naciones Unidas sobre lucha antidrogas. Agentes infiltrados del FBI graban venta de cocaína a militantes del ELN. Interceptación telefónica impide reclutamiento de menor en el Catatumbo. Asesinados otros 2 líderes cívicos en Chocó. Marcha en Buenaventura, denuncian más de 800 desaparecidos. Capturan a fiscal en Bucaramanga acusado de extorsión. Alerta por invierno que comienza y su efecto sobre enfermedades respiratorias. Calamidad por inundaciones en Villavicencio. Se desbordan 4 caños. Alerta mundial. OMS dice que la pandemia está en momento crítico. Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Por primera vez, 2 generales activos del Ejército Nacional son llamados por la Justicia Especial para la Paz a responder por los llamados falsos positivos. Son 30 casos en hechos que ocurrieron cuando los oficiales se desempeñaron como comandantes de un batallón en el Huila. Magistrados de la JEP dieron esta noche un paso contundente para juzgar a los responsables de 34 asesinatos de personas presentadas por el ejército como guerrilleros muertos en combate entre 2006 y 2009 en los municipios de Guadalupe, Pitalito, Acevedo, San Agustín, Timaná, Isnos y Palestina en el departamento del Huila. La decisión afecta al comando del Ejército y al Ministerio de Defensa porque fueron llamados a versión libre 2 generales que hoy ocupan cargos importantes. El primero es el general Marcos Evangelista Pinto, que es el comandante de la Segunda División del Ejército con responsabilidad militar sobre los departamentos de Santander, Norte de Santander, la región del Magdalena Medio y parte del Cesar. También fue llamado el general Alberto Rodríguez Sánchez, jefe de Educación y Doctrina, encargado de las políticas de educación que imparte el Ejército desde los soldados hasta los generales. Los oficiales son investigados por las órdenes que dieron cuando fueron comandantes del batallón Magdalena número 27 en el sur del departamento del Huila. Los 2 fueron ascendidos el año pasado al grado de mayor general, pese a que el llamado de la JEP era inminente. Las versiones libres se llevarán a cabo los días 25 y 26 de mayo de forma presencial en la sede de la JEP en Bogotá. El gobierno dio un paso más para la reanudación de la fumigación aérea de cultivos ilícitos. En las últimas horas se expidió un decreto que regula y controla los riesgos para la salud y el medio ambiente durante las operaciones de aspersión que estarán a cargo de la Policía Antinarcóticos. El decreto firmado por el presidente Iván Duque y 11 ministros impone controles especiales y prevé proteger la salud y el medio ambiente una vez se reanude la aspersión aérea con glifosato sobre los cultivos ilícitos. El ministro de Justicia señaló que el nuevo decreto adopta las medidas reglamentarias ordenadas por la Corte Constitucional desde 2017. Son excluidas expresamente la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de la aspersión aérea, las áreas del sistema Parques Nacionales Naturales, los parques naturales regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos. El decreto contempla la participación ciudadana antes, durante y después de la aspersión aérea, deja la operación en manos de la Policía Antinarcóticos y establece que en todo caso deben producirse conceptos previos del Instituto Nacional de Salud y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Conceptos que necesariamente tendrá que evaluar el Consejo Nacional de Estupefacientes como único responsable de autorizar o no la aspersión aérea. Solo se aplicará en aquellas zonas donde hay cultivos extensivos industriales y particularmente donde hay presencia de grupos al margen de la ley que ponen en riesgo la vida de nuestros soldados y policías en los otros programas de erradicación. Ya con este decreto, el Ministerio de Justicia podría convocar al Consejo Nacional de Estupefacientes para evaluar la reanudación o no de la aspersión aérea con glifosato. Y justamente ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, el ministro de Justicia, Wilson Rees, presentó el balance de la lucha contra las drogas. Reveló que en Colombia, en meses recientes, han sido decomisadas 505 toneladas de cocaína y se han reducido en 9% los cultivos de coca.
Aún así, según reveló el ministro de Justicia ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, cuyas sesiones virtuales iniciaron hoy desde Austria, en Colombia se han decomisado 505 toneladas de cocaína, mientras que los cultivos de hoja de coca han disminuido un 9%. pasamos de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 a diciembre 31 del 2019, logrando una reducción del 9%. Al presentar los resultados de la lucha contra las drogas, el ministro también destacó la incautación de 534 toneladas de marihuana y la destrucción de 234 narcolaboratorios. La incautación de 505 toneladas de clorhidrato de cocaína y 534 toneladas de marihuana prensada. Admitió un aumento en el consumo de estupefacientes. Según el último estudio oficial, unas 800.000 personas han utilizado sustancias psicoactivas en el último año. Noticentro 1 CMI conoció varios documentos en los que el gobierno de Estados Unidos sustenta su investigación por narcotráfico contra varios miembros del ELN. Con agentes infiltrados, el FBI realizó grabaciones a 11 integrantes de esa guerrilla que son requeridos en extradición. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la extradición a Estados Unidos de 4 de los 11 integrantes del ELN que fueron solicitados por la Corte de Texas para que respondan por narcotráfico y concierto para delinquir. Se trata de Yamit Picón alias Choncha, Franco Ruiz alias Motorola, José Gabriel Álvarez alias Gabriel y Henry Trigos alias Henry. Este noticiero tuvo acceso a varios documentos que son estudiados por la Corte, entre los que se incluye una declaración de un funcionario del FBI quien relata detalles sobre la investigación de Estados Unidos. El agente declara que con la ayuda de 3 testigos y 2 informantes lograron que agentes de la policía colombiana hicieran una negociación encubierta en la región de Villa del Rosario, en norte de Santander, para adquirir 30 kilos de cocaína. Álvarez Ortiz estuvo presente en la recepción del pago inicial por la operación de compra controlada de 30 kilogramos del FBI. La misión de los agentes infiltrados era identificar a los 11 integrantes del ELN, quienes serían los encargados de mover la droga en la región del Catatumbo y Venezuela. Los informantes estaban equipados con dispositivos de grabación de audio y video durante la reunión de negociación. La Procuraduría le pidió a la Corte que avale estas extradiciones a Estados Unidos, de las cuales ya se aprobó la de alias Gabriel. Una interceptación telefónica a la guerrilla del ELN ayudó al ejército a evitar el reclutamiento forzado de un joven de 16 años en el Catatumbo. En Acari, norte de Santander, un guerrillero del ELN decidió desertar y alertar a su tía que el ELN había ordenado asesinarla y reclutar a su hijo. La llamada de alerta fue interceptada por el ejército. Póngale cuidado, al parecer dieron la orden de que van a matar a los 2 blancos, a los 2 pelados, y a usted y a Dios hoy lo van a reclutar. El guerrillero le promete a su tía que la va a ayudar a escapar. Con lo que tiene encima, hágale, y nos vemos en allí, no sé, pero necesitamos necesitamos mejorar ya, porque vienen por nosotros. Sí, claro, nosotros allí le estamos esperando, hágale. Pero no me vayan a dejar solo, por favor. Desde el centro de operaciones en la región, el ejército alertó a los soldados en la zona sobre el riesgo que enfrentaba esta familia. Dentro de los integrantes de la familia se hallaba un menor de edad de 16 años, a quien el ELN pretendía reclutar de manera forzosa. Más tarde, los soldados encuentran en una vía rural a la señora, a su hijo y a los 2 desertores que los ayudaron a huir del plan criminal del ELN. Se registró la presentación voluntaria de 2 personas quienes manifestaron ser integrantes de la red de apoyo al terrorismo del ELN, expresando sus deseos de abandonar voluntariamente este grupo armado e iniciar una nueva vida en legalidad. La familia fue trasladada a Cúcuta, donde el ICBF y la Defensoría del Pueblo le brindará atención humanitaria. En el municipio de Nuquí, en Chocó, fueron asesinados 2 líderes de la región. Con la muerte de José Riascos, líder ambientalista, y de Margarito Salas, guía turístico de la zona, se eleva a 46 el número de líderes asesinados en 2021. Los hechos se registraron en el corregimiento de Arusí, en el municipio de Nuquí, Chocó. Hasta allí llegaron hombres armados que acabaron con la vida de José Riascos y Margarito Salas, líderes ambientalistas de la región. José Riascos se desempeñaba como inspector de policía del corregimiento, mientras Margarito Salas era reconocido por su trabajo como guía turístico de la zona. Con estos 2 asesinatos se eleva a 46 el número de líderes asesinados en lo que va corrido del año y a 1.160 desde la firma del acuerdo en 2016, según Indepaz. En Colombia se ha construido un escenario de rupturas éticas brutales, donde la vida no tiene
ningún respeto. A estos asesinatos se suma el secuestro de Juan Carlos Quintero en el corregimiento de Acerrío del municipio de Teorema, en norte de Santander. Juan Carlos Quintero es líder de la Asociación Campesina del Catatumbo, que ha denunciado las amenazas a varios de sus integrantes por parte de grupos armados. Y en Buenaventura, la unidad de búsqueda de desaparecidos documentó 841 desapariciones. Familiares de las víctimas realizaron un recorrido simbólico en lanchas para pedir agilidad en la investigación del paradero de sus seres queridos. Con este recorrido de varias lanchas por el Pacífico colombiano, un grupo de familiares de desaparecidos realizaron un acto simbólico de concientización sobre los desaparecidos del puerto de Buenaventura, que según la unidad de búsqueda de desaparecidos suman 841 personas. Desapariciones que, además de ser crueles por su propia naturaleza, han tenido dinámicas de ocultamiento y destrucción de los cuerpos que representan un desafío muy grande para la unidad y su tarea de búsqueda. Seguir nosotros buscando los familiares en diferentes lugares, a su vez tanto Buenaventura urbana, pero también decir que se suman los contextos rurales. Hoy se realizó en Buenaventura un conversatorio sobre este terrible delito que afecta a los habitantes de este puerto comercial. Como un reconocimiento al liderazgo de Colombia en la región y a su fuerte alianza con Estados Unidos, definió la Casa de Nariño la reunión que hoy sostuvieron en Bogotá el presidente Iván Duque y el enviado de la Casa Blanca, Juan Sebastián González. Fue un encuentro muy cordial en la Casa de Nariño entre el presidente Duque y el enviado del presidente Joe Biden, Juan Sebastián González, de origen colombiano y quien ejerce como asesor para asuntos del hemisferio occidental. Según revelaron a Noticentro 1 CMI, el encuentro duró más de 2 horas en 2 sesiones, una privada donde estuvieron solos el presidente Duque y el señor González, quien se convierte en el primer alto funcionario de la administración Biden que se reúne con Duque. La otra reunión fue en presencia de altos funcionarios del gobierno colombiano, como la canciller y el ministro de Defensa, así como el embajador norteamericano Philip Goldberg. Los temas centrales de la conversación fueron defensa y seguridad, Venezuela, Estatuto Temporal de Protección de Venezolanos, China, comercio entre los dos países, implementación de los acuerdos de paz, combate a las drogas, desarrollo económico de las regiones. El director González reiteró que Colombia es un aliado estratégico para Estados Unidos y resaltó nuestro liderazgo en la región. Con el director Juan González ratificamos que continuaremos trabajando en los diversos temas de interés común. Según fuentes de la Casa de Nariño, el enviado de la Casa Blanca expresó el aprecio del presidente Biden por Colombia. Cuente con nosotros, le dijo González al presidente Duque, tras subrayar que Colombia es un aliado estratégico para los Estados Unidos. Alias Iván Márquez apareció en un video armado junto a alias John 40, otro ex jefe guerrillero al que las mismas FARC habían señalado como narcotraficante. Alias John 40, quien fue expulsado de las FARC por mantenerse en actividades criminales durante el proceso de paz, fue mostrado por alias Iván Márquez como nuevo refuerzo de su disidencia armada. El Tribunal de Cartagena impuso una condena de 12 años de cárcel a la exalcaldesa de La Heroica, Judith Pinedo, por la venta de una playa que era de uso público. Tras un proceso penal de más de 10 años, el Tribunal Superior de Cartagena condenó a más de 12 años de prisión a la exalcaldesa Judith Pinedo por la venta irregular de más de 243 metros cuadrados de playa llamado el Triángulo de las Velas, propiedad de la Nación, al Hotel Dan cuando era mandataria de la ciudad. Hemos interpuesto un recurso de impugnación especial. Según la sentencia, se liberará la orden de captura contra la exmandataria y contra Vivian El Haya, quien para ese entonces era secretaria de Hacienda. Según el ente acusador, el 23 de febrero de 2009, mediante escritura pública, el distrito de Cartagena vendió el terreno al hotel por más de 207.187.500 pesos. Ambas fueron declaradas coautoras de los delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. En Bucaramanga, las autoridades capturaron a un fiscal quien, según las mismas autoridades, exigía dinero a personas a cambio de frenar las investigaciones que tenían en curso. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al fiscal especializado de Bucaramanga, Javier Rodríguez, y al técnico investigador del CTI, Jairo Pulido, quienes fueron capturados en fragancia en el momento que recibían el pago, producto de una extorsión. Al momento de la detención, le fueron encontrados 110 millones de pesos,
que al parecer le exigieron a una persona para favorecerla. De acuerdo con los elementos de prueba presentados por la Fiscalía, los dos funcionarios habrían acordado en varias reuniones la suma de 350 millones de pesos para interceder y lograr la preclusión o archivo de la investigación. Los crímenes y feminicidios están aumentando de manera desbordada en el departamento de Córdoba. Así lo denunciaron las senadoras Nora García y Ruby Chagüí en una sesión de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. En sesión de la Comisión de la Mujer, que integran senadoras y representantes a la Cámara, dos congresistas del departamento de Córdoba, Nora García y Ruby Chagüí, convocaron a un consejo de seguridad en su departamento debido al incremento de feminicidios este año. 7 feminicidios en circunstancias repudiables. Hubo uno inclusive que a una de las mujeres la partieron en pedacitos y la metieron en una bolsa, unas cosas horribles. Y le pidieron al fiscal general Francisco Barbosa que acuda personalmente a esos consejos de seguridad y a la Comisión de la Mujer porque siempre envía delegados para atender esta clase de delitos. Y el feminicidio es su expresión extrema, una forma virulenta de abuso y discriminación que no conoce de razas, edad ni clases sociales. Las congresistas también clamaron por una línea única de atención en el Estado para que las mujeres que están en riesgo puedan denunciar. La Cámara de Comercio Colombo-Americana realizará mañana una cumbre empresarial de liderazgo femenino y de transformación digital. En este encuentro participarán, entre otros, el presidente Iván Duque, María Claudia Lacutir, directora ejecutiva de la Cámara AmCham, José Luis Sánchez, presidente de la Junta Directiva del mismo gremio, y el presidente del Canal 1, Ramiro Avendaño. Las mujeres participantes en el foro estarán encabezadas por la primera dama María Juliana Ruiz, Ana Dolores Román, country manager de Pfizer en Colombia, y Carolina Durán, secretaria de Desarrollo de Bogotá. Las autoridades meteorológicas alertaron sobre un recrudecimiento del invierno que estará acompañado de un aumento en las afecciones respiratorias. En medio de la temporada de lluvias, el Ministerio de Salud emitió una alerta para todo el país por un eventual incremento de consultas a los servicios de salud y atención por urgencias. Pero además, en cuanto al dengue, dice el Ministerio que se espera un aumento de esta enfermedad en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá, Cauca, Casanare, Putumayo y Caquetá. Entre tanto, las imágenes satelitales del IDEAM muestran aumento de las lluvias. El IDEAM recomienda estar informados en cuanto a la actualización de las alertas rojas y naranjas de crecientes y deslizamientos, así como de la parte del Mar Caribe. Estar muy atentos en aquellas zonas inestables en el tránsito por las principales vías donde es probable la caída de piedras o deslizamientos de tierra. El IDEAM recordó que el país todavía enfrenta el fenómeno de la Niña y que está en presencia de la segunda temporada de lluvias. Al menos 200 familias resultaron damnificadas por las lluvias en Villavicencio. Las autoridades decretaron la calamidad pública para poder atender la emergencia. Las lluvias que se presentaron en la ciudad de Villavicencio provocaron el desbordamiento de los caños Maizaro, Buque, Parrado y La Cuerera, afectando a cerca de 200 familias. Donde el agua se le introdujo al interior de su vivienda. Las personas damnificadas le pidieron al gobierno pronta ayuda. A mí se me perdieron colchones, los televisores, la nevera, la lavadora, la cama, todo eso. La alcaldía decretó la calamidad pública para poder atender la emergencia. La preocupación de los habitantes de las zonas inundadas es que continuará lloviendo y se puede empeorar su situación. Colombia reportó 16.739 contagios de COVID en las últimas 24 horas. Los decesos sumaron 267. Este lunes en Colombia se confirmaron otros 16.739 contagios de COVID-19. El total de casos a la fecha es de 2.552.937. Los casos activos ya son 82.321. Los contagios más recientes se presentaron en Antioquia con 4.125, en Bogotá con 3.298 y en Barranquilla con 2.737. Las muertes aumentaron con otras 267, ya han fallecido 66.156 colombianos. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 4 días. El 9 de abril con 12.125 contagios y 269 fallecidos. El 10 de abril con 14.509 contagios y 325 fallecidos. El 11 de abril con 17.483 contagios y 281 muertos. Hoy con 16.739 contagios y 267 fallecidos.
Y vienen semanas muy duras de contagios y muertes por COVID-19. Así lo advirtió la representante en Colombia de la Organización Mundial de la Salud, Gina Tambini. En Sudamérica y especialmente con la gente joven se pueden presentar en las próximas semanas el nuevo pico de la pandemia del coronavirus, anunció esta noche la delegada de la Organización Mundial y de la Organización Panamericana de la Salud, Gina Tambini. Todos somos partes de la respuesta al COVID-19. Tus acciones suman. Señor presidente, enfáticamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud indica que enfrentaremos semanas duras y por eso la participación de todos es fundamental. La doctora Tambini aseguró que Sudamérica aportó en las últimas semanas el mayor número de contagios y de muertes por el COVID en el mundo. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, abrió la puerta para que el sector privado comercialice en un futuro las vacunas contra el COVID. Esta noche, en el programa presidencial de Prevención y Acción, el ministro de Salud anunció que a más tardar el próximo viernes expedirá la resolución autorizando a los privados a comprar vacunas contra el COVID y presentó un video que concluye con el anuncio de que los privados podrían comercializar la vacuna. Aunque no se descarta que en unos meses se explorará la posibilidad de abrir la discusión a un tercer componente en su participación, en el que se contemple un mercado de venta. Sin embargo, el ministro aclaró que por ahora las vacunas que apliquen los privados serán gratuitas. Muy importante los mensajes de que se haga acorde con el plan de vacunación, que se usen los mismos elementos de registro en esta etapa, que se mantenga la gratuidad. El ministro recalcó que la participación del sector privado en el Plan Nacional de Vacunación es fundamental. En diferentes regiones del país, la capacidad de las unidades de cuidados intensivos sigue agotándose, mientras los contagios por COVID van en aumento. Con un 97% de ocupación UCI en Medellín, solo quedarían 16 camas disponibles para atender a pacientes en estado crítico por COVID-19. 249 están en lista de espera. Algunos hospitales llegaron al límite de su capacidad y por esto autoridades de salud han tenido que trasladar 33 pacientes a otras ciudades durante las últimas 24 horas. Uno de los grupos sociales más afectados por la pandemia del COVID-19 en el departamento de La Guajira han sido los indígenas guayú, de los cuales, según sus líderes, han fallecido 10 miembros de alta jerarquía en los últimos 15 días. En Manizales los casos de COVID-19 vienen aumentando sustancialmente, ya que con relación a la semana anterior, la ocupación de UCI por estos casos estaba alrededor del 30%, mientras que esta semana los casos se multiplicaron. Actualmente quedan 22 camas UCI disponibles en Manizales, por lo que se hace un llamado al autocuidado. El Atlántico registró este lunes un nuevo récord de contagios por COVID-19 después de más de un año de pandemia. Fueron 3.947 nuevos contagiados en el departamento. De ellos, 2.737 están en la capital del Atlántico. Con la llegada de más vacunas hoy a Colombia, ya son más de 5 millones de dosis de biológicos contra el COVID recibidas por nuestro país. Hoy lunes llegaron al país 551.070 vacunas de la farmacéutica Pfizer. Anoche el Ministerio de Salud recibió 500.000 dosis de vacunas del laboratorio chino Sinovac. Este es el cuadro de vacunas que han llegado hasta ahora al país. De Sinovac, 2.999.964 dosis. De Pfizer, 1.820.520. De AstraZeneca, 244.800 dosis. Colombia ha recibido en consecuencia 5.065.284 vacunas. En concepto del secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz, esto le permitirá al país avanzar hacia la meta de inmunizar 35.200.000 personas durante este año. Y este lunes hubo grandes aglomeraciones en pleno día de cuarentena en Bogotá. Estaciones, portales y buses de Transmilenio fueron epicentro del desorden. Este fue el panorama en el sistema masivo de Transmilenio en el tercer día de cuarentena en Bogotá. En la hora pico de la mañana y de la tarde, los usuarios del sistema denunciaron poco flujo de buses y cambio de rutas. Y no hay rutas, no hay nada, no hay buses, no hay nada, es pésimo. No lo tenía entendido, creo que no informaron oportunamente a la comunidad y la gente quedó muy descoordinada. Eso es mal hecho, que hayan cambiado la ruta, no pueden ser así. El gerente de Transmilenio aseguró que fue responsabilidad de algunas empresas privadas que no acataron las restricciones. Y hay una responsabilidad de parte de los empresarios, de parte de la ciudadanía,
en garantizar que si no se deben mover, no lo hagan. El secretario de Gobierno hizo un llamado a los trabajadores para que denuncien si sus empresas los están obligando a asistir presencialmente en días de cuarentena. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, denunció que el gobierno nacional adelanta una gigantesca operación mermelada para lograr la aprobación de la reforma tributaria. Dijo que Colombia es el único país del mundo en donde el gobierno pretende tramitar un proyecto fiscal en plena pandemia. La afirmación del expresidente César Gaviria sobre la mermelada que estaría entregando el gobierno nacional la hizo en rueda de prensa. Sería bueno que en la Casa de Nariño el señor presidente, nuestro ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, les pase por la cabeza que las listas de Senado y Cámara no las hacen en Palacio, ni las hacen en el Ministerio de Hacienda, las hace el Partido Liberal con unas facultades que le dan al director, o las hace el director, como las he hecho ya varias veces. Pero que esos señores se van a enterrar para recibir un mendrugo o una cosita que les tiran. Ay, no, que no sean bobos. Y la operación mermelada que hay hoy es gigantesca, como no la ha habido nunca. Dijo que en su partido los congresistas no van a aprobar la reforma porque les den puestos en el gobierno. Creyeron que a punta de mermelada iban a manejar el Partido Liberal. No van a manejar el Partido Liberal a punta de mermelada. Yo se los garantizo, este partido no va a tomar esa decisión, porque es totalmente inconveniente. Yo les he convencido a la mayoría que eso no es lo que hay que hacer. Y reiteró la inconveniencia de la reforma tributaria. Mi principal preocupación es que este es el momento más inoportuno que hayamos podido escoger para hacer una reforma tributaria. No hay un solo país en el mundo distinto de Colombia que esté haciendo una reforma tributaria. Eso sí, explicó el expresidente Gaviria y jefe único del Partido Liberal, que entiende las afugias económicas por las cuales está pasando el gobierno nacional por cuenta de la pandemia. El ministro tiene un temor que es razonable, que nos van a quitar el grado de inversión. Lo que no ha dicho el ministro es que tenemos 4, 5, 6 razones por las cuales no lo pueden quitar. Y yo no quiero que nos coloquen en la situación como los señores de esta clasificadora Fitch, que cada que pueden levantar la mano, que Colombia extienda a toda la canasta familiar los impuestos, que hace una firma calificadora de riesgo diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros en este momento deberíamos estar dedicados a ver cómo vamos a atender la pandemia este año, no a ver cómo aprobamos una reforma tributaria. Insistió Gaviria que gravar a los más necesitados, a los más pobres, no es el camino en Colombia. Y tras el anuncio del Partido Liberal de no votar la reforma tributaria, las cuentas para el gobierno están muy complicadas. En la Comisión Tercera de la Cámara, donde se realizará el primer debate de la iniciativa, la falta de votos podría llevar al hundimiento del proyecto. Es en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes donde el gobierno no alcanzaría los votos para aprobar la reforma tributaria tal y como sería radicada esta semana. De los 29 integrantes de la comisión, 10 votarían por su hundimiento, 7 liberales y 3 de la oposición. Una reforma tributaria absolutamente regresiva que golpea el bolsillo de los colombianos. Entonces, digamos que intentando poner cortinas de humo frente al malestar que ya ha despertado a nivel nacional esta reforma tributaria. Por lo menos 5 parlamentarios de los partidos conservador, de la U y Cambio Radical no votarían si no se le da un revolcón a la iniciativa del gobierno. No se puede gravar en exceso a los factores de producción y adicionalmente la clase media y la clase popular. El Centro Democrático se aferra a la tesis del gobierno. Es un momento muy triste y muy duro del país donde todos debiésemos de tener solidaridad. No hay que criticar con populismo. Hay que mirar las alternativas y obviamente buscar lo mejor para el país. En la Casa de Nariño continúan ajustando el articulado antes de presentarlo al Congreso. A su turno, el director de la DIAN, Lisandro Junco, reportó una caída en el recaudo tributario que en el primer trimestre del año alcanzó los 40 billones de pesos. Mientras en el primer trimestre del 2019 la DIAN reportó un recaudo de 38,3 billones de pesos, en el mismo periodo de 2020 la cifra había subido a 42,5 billones de pesos, pero este año, entre enero y marzo, el recaudo bajó a 40,9 billones de pesos. Sin embargo, en medio de las dificultades económicas por la pandemia, las metas se están cumpliendo. Eso significa un cumplimiento de la meta en un 100.6% entre enero y marzo de este año.
La DIAN realizó más de 31.000 acciones de cobro que le permitieron recaudar 2,9 billones de pesos durante los primeros 3 meses de este año. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reveló que el gobierno incluirá en la reforma tributaria estímulos para la generación de empleo que incluyen la exención del pago de parafiscales para la creación de nuevos puestos de trabajo. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, señaló que con el nuevo subsidio a la seguridad social, que se incluirá en la reforma tributaria, el gobierno asumiría los costos de pensión y aportes para fiscales de nuevos empleados jóvenes. Se busca incentivar la contratación de esta población. Esto aplica a todos los empleadores. Esto significa pequeñas, medianas empresas y segundo, beneficiaría a aquellos jóvenes entre 18 y 28 años que quieran hacer su primer trabajo. Si es aprobado como se va a proponer, el subsidio para aliviar la carga de la seguridad social a las empresas tendría una vigencia de 5 años. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló en su cuenta de Twitter que el designado gerente de EPM, Alejandro Calderón, no aceptó la nominación. En una carta, el economista afirma que tomó la decisión de no asumir el cargo tras consultarlo con su familia. La noticia se conoce luego de que Calderón defendiera horas antes su designación y respondiera a los cuestionamientos sobre su experiencia profesional. La deuda externa del país alcanzó los 156.884 millones de dólares al cierre de enero. Según el Banco de la República, la cifra representa un 11,65% más que el registro de enero de 2020, cuando las obligaciones externas alcanzaron los 140.000 millones de dólares. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,33% a 1.317 puntos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más subió con una valorización de 1,23% a 4.100 pesos. La acción del BBVA Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 4,67% a 286 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 8.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.653 pesos con 57 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.380 pesos y la venden en 3.420 pesos. Un euro cuesta 4.365 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.28. El azúcar se transó en 15,37 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59.64. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63.16. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.287 pesos. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia del COVID-19 pasa por un punto crítico y alertó sobre el aumento exponencial de los contagios en todo el mundo. Hay gran preocupación por el implacable avance del coronavirus en el mundo, cuando el número de casos creció un 9% en los últimos 7 días, mientras que las muertes aumentaron un 5% en el mismo periodo de tiempo. Así lo alertó la OMS, asegurando que la última semana fue la cuarta con el número más alto de infecciones confirmadas desde que empezó la pandemia, con 4,4 millones de casos reportados a nivel mundial. We are in a critical point of the pandemic right now. The trajectory of this pandemic is growing. In the 7th week in a row, we've had more than 4.4 million new cases reported in the last week. If you compare that to a year ago, we had about 500,000 cases being reported per week. El organismo también advirtió que esta pandemia está lejos de terminar cuando los casos están subiendo exponencialmente. If you look on our website and you actually look at the epicurve and the trajectory of the pandemic right now, it is growing exponentially. This is not the situation we want to be in 16 months into a pandemic where we have proven control measures. La OMS lamentó el relajamiento entre la gente y algunos gobiernos ante el cumplimiento de las medidas anti-COVID pese al repunte de la pandemia, asegurando que las medidas de salud pública adecuadas podrían contener la crisis en cuestión de meses.
El mundo se acerca a los 3 millones de muertos provocados por el coronavirus, de los cuales 1 millón de decesos se concentran en el continente europeo. Con más de 136 millones de personas contagiadas, la pandemia del coronavirus no da tregua a nivel mundial, y así lo reflejan las cifras recopiladas por la Universidad Johns Hopkins, cuando la fatalidad por COVID-19 va al alza y de hecho el número de muertos en todo el mundo está por superar el umbral de los 3 millones de decesos, una trágica cifra a la que Europa le aporta la mayor parte de las víctimas, y de hecho el viejo continente superó el millón de fallecidos por el virus. La segunda región más afectada es América Latina, con más de 832.000 muertes, seguida por Estados Unidos y Canadá, superando los 585.000 decesos, mientras Asia reporta 285.000. A nivel mundial, Estados Unidos y Brasil concentran la mayor fatalidad, mientras que Colombia es 1ª en el ranking mundial con 66.156 fallecidos. Reino Unido inició la esperada fase 2 de su desescalamiento tras casi 3 meses de confinamiento. Reabrieron peluquerías, gimnasios, tiendas no esenciales y los famosos pubs que estaban cerrados desde enero. La notable mejora de la situación epidemiológica en el Reino Unido, en gran medida impulsada por las duras restricciones y el rápido avance de la vacunación masiva, ha permitido que el país avance en la desescalada de las medidas para frenar el avance del coronavirus. Es por ello que desde hoy arrancó la esperada fase 2 de su reapertura gradual y después de más de 3 meses, los comercios no esenciales como los pubs y los restaurantes volverán a abrir sus puertas, al igual que peluquerías, gimnasios, tiendas de ropa y otros establecimientos interiores que habían permanecido clausurados desde el pasado 6 de enero, cuando el primer ministro británico Boris Johnson decretó un estricto confinamiento para detener una oleada de infecciones de coronavirus que en su pico máximo llegó a producir más de 80.000 casos diarios frente a los 1.700 actuales. Un nuevo tiroteo en un colegio se presentó hoy en Tennessee, Estados Unidos, que dejó como saldo un muerto, un capturado y varios heridos. El abatido y sospechoso de abrir fuego fue identificado como un estudiante de colegio. Varias personas, entre ellas un agente de policía, fueron baleadas este lunes en una escuela secundaria en la ciudad de Knoxville, en el este de Tennessee. Los agentes que llegaron al lugar intercambiaron disparos con el sospechoso, quien murió por un impacto de bala. Uno de los agentes encargados de la seguridad del centro escolar, que también fue alcanzado en el tiroteo por una bala, no corre peligro y se encuentra estable. Otra persona fue detenida en el incidente para ser interrogada por los hechos. Las autoridades que acordonaron y aseguraron el instituto enviaron a los estudiantes que no se vieron envueltos en el incidente a su casa y abrieron una investigación que aún no ha concluido. La policía de Minneapolis aseguró que la muerte del afroamericano Daunte Wright a manos de la policía fue un accidente durante un forcejeo en el que uno de los agentes quiso paralizarlo con una pistola Taser, pero se equivocó y utilizó su arma de fuego. Las calles de Minneapolis vuelven a ser epicentro de duras protestas contra la brutalidad policial contra los afroamericanos, después de que Daunte Wright, un joven padre de 20 años, fue abatido después de haber sido interceptado por una infracción de tráfico. Y según la versión oficial de los hechos, la oficial involucrada en el asesinato usó por error una pistola en lugar de un taser inmovilizador, tras un forcejeo en el que el joven logra liberarse y entrar a su carro. Medio millar de miembros de la Guardia Nacional han sido desplegados debido a las manifestaciones y hechos de violencia, mientras se declaró el estado de emergencia en la ciudad. Tras un acuerdo con Estados Unidos, México, Honduras y Guatemala moverán más tropas a sus fronteras para frenar el flujo de migrantes a territorio norteamericano. El gobierno de Estados Unidos avanza en acuerdos para que México, Honduras y Guatemala coloquen más tropas en sus fronteras, según lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, en un intento por contener a los migrantes que buscan llegar a suelo estadounidense. México habría acordado mantener 10.000 soldados en la frontera sur, lo que ha hecho que se dupliquen las interceptaciones diarias de migrantes, mientras que Guatemala instalará 1.500 policías y militares en su frontera con México y acordó establecer 12 puntos de control. Honduras, por su lado, desplazará en su frontera a 7.000 policías y militares. El anuncio llega en momentos en que la administración Biden hace frente a la situación en la frontera sur con México, a donde siguen llegando familias y niños no acompañados.
En su primera conferencia como presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso llamó a la unidad en su país y aseguró que su primer objetivo será vacunar contra el COVID a 9 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno. Gracias. En su tercer intento para convertirse en el mandatario de los ecuatorianos, el conservador Guillermo Lasso derrotó por primera vez a la izquierda socialista en 14 años, tras lograr ampliar su base de votantes más allá de la derecha tradicional y así superar a Andrés Araúz, candidato del correísmo que en la primera vuelta le había sacado 13 puntos de ventaja al exbanquero. Lasso pudo darle la vuelta al resultado en el balotaje y con el 52,40% de los votos se impuso sobre el 47,60% alcanzado por Araúz, quien reconoció su derrota antes de que concluyera el escrutinio. Aunque el nuevo mandatario que tomará posesión el 24 de mayo no tiene carta en blanco para gobernar dado que no gozará de una mayoría en el Congreso y tendrá que negociar con el partido indígena de su ex contendor, Yacu Pérez. La incertidumbre electoral se mantiene en Perú, aunque con casi el 90% de los votos escrutados, el izquierdista Pedro Castillo lidera el conteo parcial. Los derechistas Keiko Fujimori y Hernando de Soto esperan los resultados del conteo para saber quién de los dos va a pasar a segunda vuelta. Sin embargo, a esta hora, Fujimori es quien tiene la mayor posibilidad. El candidato presidencial del Partido Perú Libre, Pedro Castillo, se encamina a asegurar su paso a la segunda vuelta electoral en Perú al asegurar el escrutinio parcial de los comicios generales del domingo, aunque la lucha por el otro cupo para la votación sigue abierta entre candidatos de derecha. Castillo, profesor sindicalista de 51 años, fue la sorpresa al superar a los otros contendores que lideraron las encuestas durante semanas a lo largo de toda la campaña electoral. Perteneciente a la izquierda más ortodoxa, defiende a Venezuela como una democracia, mientras se opone al aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Con cerca del 90% de los votos escrutados, los aspirantes con opciones de rivalizar con Castillo en la segunda vuelta del 6 de junio son Keiko Fujimori y el economista Hernando de Soto. En los sondeos, Fujimori era la que tenía el más alto porcentaje de rechazo de alrededor del 60%, que nunca votaría por ella debido a sus desaciertos políticos y las investigaciones por corrupción. El presidente que surja del balotaje asumirá el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia. Mientras tanto, lo que sí quedará definido en esta primera vuelta es la composición del nuevo Congreso, conformado por 130 legisladores que asumirán a partir del 28 de julio con al menos 11 bancadas. A través de su cuenta en Twitter, la ex candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton destacó la lucha de la periodista Ginette Bedoya contra la violencia sexual. Citando un artículo del diario británico The Guardian, previo a una de las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Clinton agradeció a Bedoya por persistir en la valiente búsqueda de la verdad y la justicia para ella y las miles de víctimas de violencia sexual en el conflicto armado de Colombia. Al menos un muerto y una persona herida dejó un tiroteo frente a un hospital en una opulenta zona de París. La policía de París busca al hombre que perpetró un ataque con arma de fuego cerca de un hospital en el acaudalado distrito 16 de la capital francesa, matando a una persona e hiriendo a otra. Testigos dijeron que podría ser un caso de ajuste de cuentas, mientras que las autoridades no han establecido ningún vínculo con el terrorismo, aunque sí aclararon que el atacante realizó hasta 6 disparos antes de huir en una motocicleta, aunque por ahora se desconocen sus motivaciones. Al parecer, el hombre que murió era el objetivo del ataque y la mujer que resultó herida habría sido víctima de una bala perdida. Según un informe que publica cada 4 años la Agencia Policial de la Unión Europea, el viejo continente reportó un récord de incautaciones de cocaína. Europol explicó que el tráfico de cocaína desde América Latina hacia la Unión Europea alcanzó niveles sin precedentes, lo cual alimenta la corrupción en todos los países del viejo continente. Además, la agencia aseguró que la pureza de la cocaína que está llegando a Europa es la más alta jamás registrada. Se cumplen 60 años desde que el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en llegar al espacio en una diminuta nave espacial que ni siquiera controlaba y en la que en aquel 12 de abril de 1961 dio una vuelta alrededor de la Tierra.
Recordando la inmensa valentía que requirió adentrarse a un peligroso viaje a lo desconocido, el mundo conmemora la hazaña lograda por el cosmonauta soviético Yuri Gagarin, quien en 1961 realizó el primer viaje de un humano al espacio exterior. Gagarin alcanzó este hito en la historia de la humanidad en una diminuta nave espacial de poco más de 2 metros de diámetro, en las que muchas cosas podían salir mal y tenía un 50% de posibilidades de nunca regresar. De hecho, el vuelo se realizó en modo automático y Gagarin ni siquiera podía tocar los controles de la nave en la que este cosmonauta de origen campesino dio una vuelta alrededor de la Tierra hace exactamente 60 años. Tras más de un año de ausencia de su país, Harry, el duque de Sussex, regresó al Reino Unido para asistir al funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, que se llevará a cabo este sábado 17 de abril, según informaron varios medios británicos. Esta es la primera vez que el príncipe Harry visita a su país tras la decisión de apartarse de la monarquía. Llegó solo, dado que a su esposa, Meghan Markle, sus médicos le recomendaron no viajar porque está embarazada. Gracias.